Dios mío, ¿cómo puede estar pasando esto ahora? David Wellington gritó por teléfono, su voz resonando por los pasillos del piso 45 de Wellington Industries. El CEO millonario caminaba de un lado a otro en su oficina de cristal, observando por las enormes ventanas cómo la delegación china descendía de los 3 autos negros estacionados frente al edificio. El traductor oficial acababa de llamar para cancelar a último minuto por una emergencia familiar que no podía esperar. En 15 minutos, los ejecutivos de la mayor empresa tecnológica de China estarían sentados en la sala de conferencias para finalizar un contrato de $200 millones. 200 millones, que dependían totalmente de una comunicación perfecta. Señor Wellington, he intentado contactar a todos los traductores de la ciudad, dijo Rebecca, su asistente ejecutiva, con el teléfono aún pegado a su oído. Nadie está disponible para una reunión de esta magnitud con tan poco tiempo de aviso. David aflojó su corbata italiana, sintiendo cómo el sudor comenzaba a perlarse en su frente. 20 años construyendo Wellington Industries podían venirse abajo por una simple barrera idiomática. Los chinos eran conocidos por sus estrictos protocolos de comunicación. Nunca tolerarían una reunión mediada por aplicaciones de traducción o gestos improvisados. Entonces, una voz suave, casi un susurro, resonó desde la esquina de la sala. Disculpe, señor Wellington, pero hablo mandarín con fluidez. Todas las miradas se dirigieron a Jasmine Parker, de 28 años, quien había detenido su rutina de limpieza para escuchar la conversación. Sostenía un paño en las manos y vestía el uniforme azul marino estándar del personal de mantenimiento. Jasmine llevaba 3 años trabajando en los pisos ejecutivos, siempre discreta, siempre eficiente, siempre invisible para la mayoría de las personas importantes que circulaban por allí. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Rebecca fue la primera en reaccionar, soltando una risa nerviosa. Jasmine, esto no es una broma. Estamos hablando de un acuerdo internacional multimillonario. David la estudió por un momento, como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Hablas mandarín?, preguntó, con la voz cargada de escepticismo y un atisbo de desesperación. Mandarín, cantonés y un poco de taiwanés, respondió Jasmine con calma, sosteniendo su mirada sin titubear. Estudié lingüística oriental en la Universidad de Howard antes de empezar a trabajar aquí. Jasmine tenía 28 años y nunca se había imaginado que 3 años limpiando esas oficinas ejecutivas la estarían preparando para un momento como este. Pero todo ese tiempo, mientras limpiaba las mesas de conferencias, había escuchado cada conversación, absorbido cada estrategia, observado cada movimiento de esos ejecutivos, especialmente de Rebecca. La expresión de Rebecca cambió rápidamente de diversión a irritación. David, no puedes estar hablando en serio. ¿Una señora de la limpieza dirigiendo la reunión más importante del año? Pero David estaba desesperado. Había algo en la postura de Jasmine, en la confianza silenciosa de su voz, que le hizo dudar. «¡Demuéstralo!», dijo abruptamente. «Di algo en mandarín». Jasmine respiró hondo y comenzó a hablar en perfecto mandarín, su pronunciación impecable resonando por la sala. «Women huning si jin jenny women de Hagua». David se quedó sin palabras. Aunque no entendía una sola palabra, podía sentir la fluidez natural, la confianza y la autoridad en su voz. «¿Qué acabas de decir?», preguntó, aún procesando lo que acababa de escuchar. «Que es un honor conocerlos aquí y que esperamos que nuestra cooperación traiga resultados mutuamente beneficiosos», tradujo Jasmine. «Es un saludo comercial estándar muy respetuoso en la cultura china». Rebecca cruzó los brazos, visiblemente incómoda con la dirección que estaba tomando la conversación. «David, piénsalo. ¿Qué pensarán los chinos cuando vean que trajiste a una señora de la limpieza a una reunión ejecutiva?» En ese momento, un recuerdo atravesó la mente de Jasmine, como un rayo. 6 meses atrás,
Había encontrado a Rebecca llorando por teléfono en el baño ejecutivo, hablando con alguien sobre esa chica negra que siempre ronda las reuniones importantes. En aquel momento, Jasmine fingió no escuchar, pero había recordado cada palabra. Durante un momento que pareció eterno, David observó a Jasmine. Había algo en sus ojos, una inteligencia profunda, una dignidad silenciosa que contrastaba drásticamente con la forma en que todos la trataban a diario. Durante 3 años, ella había limpiado esas salas, había escuchado esas conversaciones, había aprendido más sobre el funcionamiento de la empresa que muchos ejecutivos. «Tienes 20 minutos para prepararte», dijo finalmente David, ignorando la mirada de shock de Rebecca. «Ponte algo adecuado y encuéntrame en la sala de conferencias». Mientras Jasmine se apresuraba a salir para arreglarse, Rebecca susurró furiosa. «Estás completamente loco. Cuando esto salga mal, será el final de tu carrera». Pero David ya no la estaba escuchando. Por primera vez en años, estaba a punto de descubrir que las personas más valiosas a veces son aquellas que pasan desapercibidas justo delante de nuestros ojos. Lo que ninguno de ellos sabía era que Jasmine se había estado preparando para este momento mucho más tiempo del que cualquiera podía imaginar. Y Rebecca, con toda su arrogancia y su prejuicio apenas disimulado, estaba a punto de descubrir que subestimar a alguien por su apariencia puede ser el mayor error que una persona puede cometer. Si estás disfrutando esta historia de superación y tienes curiosidad por saber cómo una señora de la limpieza puede cambiar por completo las reglas del juego en una sala llena de ejecutivos, no olvides suscribirte al canal para descubrir lo que ocurre cuando el talento encuentra su oportunidad para brillar. 20 minutos después, cuando Jasmine regresó a la sala de conferencias, el silencio fue inmediato y un tanto incómodo. Había cambiado su uniforme por un atuendo negro simple, prestado por la recepcionista. Era sencillo pero adecuado. Llevaba el cabello recogido en un moño elegante y sostenía una libreta, como cualquier otro ejecutivo. «Dios santo», murmuró Thomas, el director financiero, sin intentar ocultar su sorpresa. ¿De verdad es la misma persona? Rebecca no se molestó en bajar la voz cuando le susurró a su asistente. «Puedes poner una joya sobre un trozo de carbón, pero sigue siendo carbón por dentro». La delegación china había llegado puntualmente. 5 ejecutivos impecablemente vestidos estaban ya en la sala de cristal elegante, conversando en mandarín mientras admiraban la vista de Manhattan. David realizó las presentaciones formales, omitiendo deliberadamente el cargo actual de Jasmine. «Ella es Jasmine Parker, nuestra especialista en relaciones internacionales para el mercado asiático», dijo, eligiendo cuidadosamente cada palabra. El líder de la delegación, el señor Chun, saludó a Jasmine con una reverencia respetuosa. Cuando ella respondió en perfecto mandarín, agradeciéndole el honor de conocerlos y elogiando su puntualidad, una virtud altamente valorada en la cultura china, sus ojos se iluminaron con genuina sorpresa y aprobación. Durante los primeros 15 minutos, Jasmine tradujo cada matiz con precisión quirúrgica. No solo las palabras, sino también los tonos culturales, las implicaciones diplomáticas, incluso pequeños chistes que provocaron risas genuinas entre los chinos. La reunión fluía con una naturalidad que nadie había anticipado. Fue entonces cuando Rebecca decidió intervenir. «Jasmine», interrumpió con una sonrisa venenosa, «quizá deberíamos explicar a nuestros invitados su particular trayectoria dentro de la empresa». David le lanzó una mirada de advertencia, pero Rebecca continuó. «Es simplemente inspirador ver a alguien reinventarse así, ascendiendo en la vida, por así decirlo». El tono condescendiente era inconfundible. Jasmine sintió el peso familiar de la humillación, ese sentimiento que conocía desde los 18 años, cuando tuvo que abandonar la Universidad de Howard, a mitad de su 3er año porque su madre, diabética, había perdido su empleo y necesitaba que alguien la cuidara y cubriera sus gastos médicos. La vida nos enseña que las oportunidades pueden llegar de maneras inesperadas, respondió Jasmine con calma.
manteniendo su dignidad mientras el señor Chun observaba el intercambio con creciente desconcierto. Pero realmente, ¿quién hubiera imaginado que alguien que limpiaba estas mismas salas hace 3 años estaría hoy sentada en esta mesa? Se detuvo para dejar que la información calara en la delegación china. Realmente demuestra que nuestra empresa valora la diversidad en todas sus formas. El silencio que siguió fue devastador. Jasmine vio cómo la expresión del señor Chun cambiaba sutilmente. No era exactamente desprecio, pero sí una sorpresa incómoda que le hizo un nudo en el estómago. En la cultura china, las jerarquías profesionales se toman muy en serio. David intervino rápidamente. Lo que Rebeca quiso decir es que valoramos el talento donde sea que lo encontremos. Pero el daño ya estaba hecho. Durante los siguientes 15 minutos, Jasmine sintió cómo las miradas de los ejecutivos chinos cambiaban. Seguían siendo educados, seguían recurriendo a ella para la traducción cuando era necesario, pero la naturalidad se había desvanecido. Ella había dejado de ser una profesional para convertirse en una curiosidad. Fue en ese momento cuando algo dentro de ella se cristalizó. Durante 3 años, había limpiado esas salas mientras los ejecutivos discutían estrategias, cerraban acuerdos y tomaban decisiones que movían millones. Había absorbido cada palabra, cada táctica, cada error que cometían, especialmente los errores de Rebeca, como aquella vez que mintió sobre las cifras de ventas trimestrales para impresionar a un cliente, o cuando se adjudicó un proyecto que había sido completamente desarrollado por un subordinado, que luego fue despedido por razones presupuestarias, o cuando utilizó información confidencial para sus propias negociaciones personales. Jasmine había visto todo, había escuchado todo, y lo más importante, había guardado todo. La reunión terminó con un acuerdo preliminar bastante cauteloso. Los chinos prometieron considerar cuidadosamente la propuesta, un código diplomático para decir tal vez, si no encontramos algo mejor. Cuando la delegación se marchó, Rebeca no pudo ocultar su satisfacción. Bueno, eso fue interesante, dijo, organizando sus papeles con movimientos exagerados. Quizá la próxima vez deberíamos ser más transparentes desde el principio sobre las calificaciones de nuestro equipo. David estaba visiblemente furioso, pero antes de que pudiera responder, Jasmine se levantó con calma. «Rebeca», dijo, su voz suave pero cargada de una nueva autoridad. El señor Chun mencionó algo interesante antes de irse. Rebeca arqueó una ceja. «Ah, ¿sí? ¿Qué cosa?» Dijo que estaba impresionado con mi fluidez, pero confundido por las dinámicas jerárquicas de la reunión. Me pidió que lo llamara después para aclarar ciertos aspectos culturales de nuestra presentación. El rostro de Rebeca cambió sutilmente. ¿Qué aspectos? Principalmente por qué la persona responsable de la traducción no fue presentada como la negociadora principal, considerando que en su cultura, quien habla el idioma automáticamente asume la posición de autoridad. Jasmine sonrió levemente. Dijo que le gustaría entender mejor nuestra estructura organizacional antes de tomar una decisión final. El rostro de Rebeca palideció ligeramente mientras procesaba las implicaciones. Durante 3 años, Jasmine había sido invisible, pero estaba a punto de descubrir que la invisibilidad puede ser el arma más poderosa de todas, especialmente cuando has estado observando, aprendiendo y preparándote para el momento exacto de salir de las sombras. Lo que Rebeca no sabía era que cada insulto, cada humillación, cada intento de sabotaje solo estaba alimentando algo mucho más peligroso que un simple resentimiento. Estaba formando a una estratega que conocía todas las debilidades, todos los secretos, todas las mentiras que circulaban por esos pasillos de poder. 2 horas después de la desastrosa reunión, Jasmine volvió a su uniforme azul marino, empujando su carrito de limpieza por los pasillos ejecutivos. Pero esta vez cada movimiento era calculado. Durante 3 años había memorizado cada conversación importante, cada secreto susurrado, cada documento dejado descuidadamente sobre los escritorios,
especialmente en la oficina de Rebecca. «Mira quién ha vuelto a donde pertenece», comentó Rebecca en voz lo suficientemente alta para que todos los ejecutivos del pasillo la escucharan mientras charlaba con Jennifer del departamento de contabilidad. «Después de esa patética farsa de hoy, al menos ya sabemos dónde realmente pertenece cada quien». Jasmine continuó limpiando, pero sus manos se movían de manera automática mientras su mente registraba cada palabra. Rebecca no tenía idea de que durante esos 3 años, mientras Jasmine limpiaba su oficina, había visto correos personales abiertos, escuchado llamadas telefónicas sobre manipulación de contratos y, lo más importante, había descubierto los documentos que Rebecca escondía en su cajón inferior. Documentos sobre competencia desleal contra empresas más pequeñas. «¿Sabes qué es lo que más me molesta?», continuó Rebecca, claramente presumiendo frente a Jennifer. «David realmente creyó que una señora de la limpieza podía salvar un acuerdo de $200 millones. Como si 3 años limpiando baños la calificaran para sentarse en la misma mesa que los verdaderos ejecutivos». En ese momento, el teléfono de Jasmine vibró discretamente. Un mensaje de un número desconocido, pero con caracteres chinos que reconoció de inmediato. Era del señor Chun. «Señorita Parker, me gustaría hablar con usted en privado sobre nuestra empresa y sus oportunidades futuras. ¿Podemos reunirnos mañana a las 10 a.m. en el Mandarin Café en la calle 42? Tengo una propuesta que podría interesarle». El corazón de Jasmine se aceleró. Esto no era solo sobre traducción. Era algo mucho más grande. Durante la reunión había comprendido que el señor Chun no solo estaba evaluando su fluidez lingüística, sino también su capacidad para entender el negocio, su serenidad y su dignidad bajo presión. Esa noche, en su pequeño apartamento de Brooklyn, Jasmine abrió un archivo en su computadora que había estado construyendo durante 2 años. No era paranoia, era preparación. Toda empresa tiene sus secretos. Y 3 años siendo invisible en los pasillos del poder le habían dado acceso a información que podía sacudir los cimientos de la compañía. El archivo, titulado Irregularidades de Wellington Industries, contenía 63 páginas de pruebas meticulosamente recopiladas, correos impresos que Rebecca pensaba que había eliminado, registros de llamadas grabados por el sistema de seguridad cuando Jasmine trabajaba los fines de semana. Y lo más importante, fotos de documentos que probaban cómo Rebecca había saboteado deliberadamente 3 contratos con empresas dirigidas por personas negras en los últimos 18 meses. Jasmine había visto a Rebecca mentir a clientes, apropiarse del trabajo de otros y, especialmente, utilizar su posición para bloquear promociones a empleados que consideraba inapropiados para la imagen de la empresa. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, Jasmine llegó al Mandarin Café, vistiendo un atuendo simple pero elegante que había comprado con sus primeros ahorros universitarios. El señor Chun ya la esperaba, acompañado por una mujer elegante que se presentó como Lisa Wong, vicepresidenta de Desarrollo Internacional del grupo. «Señorita Parker», comenzó el señor Chun en inglés, pero pronto cambió naturalmente al mandarín. «Ayer no solo observé su fluidez lingüística, sino algo mucho más valioso. Su compostura ante la presión justa». Lisa se inclinó hacia adelante. «Nuestra empresa está expandiendo operaciones en América del Norte. Necesitamos a alguien que comprenda tanto la cultura china como la dinámica empresarial estadounidense. Alguien que haya observado cómo funcionan realmente las empresas desde adentro. Y alguien», añadió el señor Chun con una sonrisa significativa, «que tenga la dignidad de no inclinarse ante las personas pequeñas en grandes puestos». Durante 2 horas, Jasmine habló fluidamente sobre estrategias de mercado, diferencias culturales en negociaciones, y especialmente sobre cómo las empresas estadounidenses a menudo subestiman la sofisticación de los inversores asiáticos. Mencionó sutilmente algunas irregularidades que había observado en empresas competidoras, sin dar nombres.
Cuando Lisa deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa, Jasmine leyó: Parker & Associates, Consultoría Internacional. Debajo, un salario anual 5 veces mayor que el que ganaba en Wellington Industries. Considere nuestra oferta, dijo el señor Chun al levantarse. Pero tenemos una condición específica. Nos gustaría que comenzara ayudándonos a investigar ciertas discrepancias que hemos descubierto en los contratos de Wellington Industries. Al parecer, hay evidencia de prácticas cuestionables que violan regulaciones federales de comercio internacional. Jasmine sostuvo la tarjeta con manos firmes. Durante 3 años, había sido tratada como mobiliario. Pero ahora, 2 de las mentes empresariales más brillantes de Asia le ofrecían no solo un trabajo, sino una alianza estratégica. Mañana habrá una reunión de emergencia en Wellington Industries, dijo Lisa en voz baja. Sabemos que la delegación china ha presentado una queja formal sobre irregularidades contractuales. Tal vez le convenga asistir. Esa noche, Jasmine llamó a su madre. «Mamá, ¿recuerdas cuando siempre decías que la paciencia es el arma más poderosa de una mujer inteligente?» «Claro, cariño. ¿Por qué lo dices?» «Creo que finalmente entiendo lo que querías decir». Al colgar el teléfono, Jasmine miró por la ventana de su apartamento hacia el horizonte de Manhattan. Mañana, Rebecca y toda Wellington Industries descubrirían que 3 años de invisibilidad habían creado algo mucho más peligroso que una simple empleada resentida. Habían forjado a una estratega que conocía todas las debilidades, todas las mentiras, todos los secretos de esa compañía. Y a diferencia de los ejecutivos que subestimaban a las personas por su apariencia, Jasmine había aprendido que la verdadera fuerza viene de observar, planear y actuar en el momento exacto, cuando los oponentes menos lo esperan. A la mañana siguiente, la sala de juntas de Wellington Industries estaba llena de una tensión palpable. David había convocado una reunión de emergencia con toda la junta directiva tras recibir un informe oficial de la delegación china sobre graves irregularidades contractuales que podrían derivar en una investigación federal. Rebecca entró con paso firme, su vibrante traje rojo y sus tacones resonando por los pasillos, como si todavía ostentara el control. Había pasado la noche preparando su defensa, convencida de que podía culpar a la incompetente señora de la limpieza, que David había llevado a la reunión. «Bueno», comenzó Rebecca, dirigiéndose a los 7 miembros de la junta. «Imagino que estamos aquí para hablar sobre el fiasco de ayer. Como advertí, poner a una empleada no calificada en una negociación de esta magnitud fue una decisión irresponsable que ahora nos está costando $200 millones. En ese momento, la puerta se abrió silenciosamente. Jasmine entró, impecable con un conjunto gris, no prestado, sino comprado la noche anterior con el adelanto que la empresa china le había entregado. Llevaba un maletín de cuero y un portátil, moviéndose con la confianza de alguien que por fin había encontrado su lugar. «Perdón por llegar tarde», dijo Jasmine con calma, tomando asiento junto a David. Estaba terminando de preparar información importante para esta reunión. El rostro de Rebecca se torció de irritación mal disimulada. «Con todo respeto, David, no entiendo por qué ella está aquí. Esta es una reunión ejecutiva». «Está aquí», respondió David con frialdad, «porque la delegación china solicitó específicamente su presencia para aclarar las acusaciones que presentaron». Jasmine abrió su portátil con movimientos calculados. «El señor Chun se acercó a mí ayer por la tarde con preocupaciones específicas sobre las prácticas contractuales de Wellington Industries. Al parecer, descubrieron evidencia de manipulación de licitaciones y sabotaje contra empresas competidoras». «¡Eso es ridículo!», explotó Rebecca, su tono subiendo una octava. ¿Qué tipo de evidencia podría tener una señora de la limpieza sobre las operaciones ejecutivas? La sonrisa que cruzó el rostro de Jasmine fue suave pero devastadora. El tipo de evidencia que se reúne cuando eres invisible durante 3 años y la gente habla delante de ti como si no existieras. La expresión de Rebecca cambió sutilmente.
El primer destello de verdadero miedo apareció en sus ojos. Jasmine conectó su portátil al proyector. La primera imagen que apareció fue un correo interno de Rebecca a un cliente, fechado 6 meses atrás. Este correo, enviado a Mills Corporation, contiene información confidencial sobre las propuestas de Johnson Company, nuestro competidor directo en ese momento. El silencio en la sala era absoluto. Rebecca intentó interrumpir, pero Jasmine continuó sin piedad. Este segundo documento muestra cómo Rebecca infló deliberadamente los costos de proyectos liderados por empleados negros y latinos, forzando cancelaciones que luego atribuyó a la incompetencia de los responsables. En la pantalla aparecieron hojas de cálculo con evidentes alteraciones, correos internos y grabaciones del sistema de seguridad. Durante 3 años, Jasmine había documentado cada irregularidad con meticulosidad. «Esto es un montaje», gritó Rebecca, poniéndose de pie. «Está fabricando pruebas para vengarse porque expuse su verdadera posición en la empresa». Jasmine permaneció sentada con total serenidad. «Señor David, la grabación que estoy a punto de reproducir fue realizada por el sistema de seguridad de la empresa hace 8 meses. La voz de Rebecca resonó por los altavoces de la sala. No podemos permitir que ese tipo de personas piensen que tienen derecho a estar en salas de juntas ejecutivas. Es una cuestión de mantener los estándares adecuados en la empresa». El rostro de Rebecca se puso pálido al instante. Recordaba perfectamente esa conversación privada con Thomas sobre mantener la empresa libre de elementos inadecuados. Y esto, continuó Jasmine, mostrando una nueva grabación, es de hace 2 semanas, cuando Rebecca instruyó deliberadamente a la recepcionista para que extraviara los currículums de candidatos con nombres demasiado étnicos. Uno de los directores, el señor Johnson, un hombre negro de 60 años con 15 años en la empresa, se inclinó hacia adelante con una expresión sombría. «Rebecca, esto es cierto». «Eso está fuera de contexto», balbuceó Rebecca, mientras pequeñas gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. «No entienden la presión que tengo para mantener los estándares de la empresa». «¿Los estándares de la empresa?», dijo Jasmine suavemente. «Incluyen ética, integridad y cumplimiento de las leyes federales contra la discriminación, todas las cuales han sido violadas sistemáticamente durante los últimos 18 meses». David se volvió hacia Rebecca. Su expresión de piedra. «Tienes 30 segundos para explicar por qué no debería ser despedida por causa justificada y reportada al fiscal federal». Rebecca miró desesperadamente alrededor de la mesa, buscando un aliado, una mirada comprensiva. Solo encontró rostros de desaprobación y repulsión. «Están cometiendo un grave error», susurró, su voz quebrándose. «Ella no es más que una señora de la limpieza resentida que...» «Ella», interrumpió David con autoridad, «es nuestra nueva directora de Relaciones Internacionales y estás despedida». El silencio que siguió fue absoluto. Rebecca permaneció de pie, tambaleándose ligeramente, procesando que su carrera de 15 años había terminado en cuestión de minutos. «Tus credenciales de acceso serán revocadas de inmediato», continuó David. «Seguridad te acompañará a recoger tus pertenencias personales». Y Rebecca hizo una pausa. «Considerando la gravedad de la evidencia presentada, remitiremos todo al fiscal federal». Mientras seguridad la escoltaba fuera, Rebecca le lanzó a Jasmine una última mirada venenosa. «Hoy ganaste, pero eso no cambia lo que realmente eres». Jasmine la miró con total calma. «Tienes razón. Soy exactamente lo que siempre he sido. Alguien que observa, aprende y actúa en el momento adecuado. La diferencia es que ahora, finalmente, estoy donde siempre he pertenecido». 3 horas después, cuando la reunión terminó y Jasmine fue nombrada oficialmente en su nuevo cargo, David la llamó aparte. «¿Cómo lograste esto? 3 años de evidencia, grabaciones, documentos». Jasmine sonrió por primera vez en días. «Cuando te tratan como un mueble, la gente olvida que los muebles tienen ojos y oídos.
Rebecca subestimó el poder de la invisibilidad y sobrevaloró el valor de su propia arrogancia. En ese momento, mientras miraba desde su nueva oficina con vista a Manhattan, Jasmine comprendió que la mejor venganza no era destruir a Rebecca, sino construir algo tan extraordinario que hiciera irrelevante todo lo que ella intentó hacer en su contra. El futuro que le esperaba sería escrito por su propia mano, y esta vez nadie podría borrar su firma. 6 meses después, Jasmine Parker se sentaba en su nueva oficina en el piso 38 de Wellington Industries, revisando los contratos que había firmado con empresas asiáticas. Su escritorio de cristal estaba cubierto de documentos en mandarín, cantonés e inglés, acuerdos que ya habían generado $400 millones en nuevos contratos para la compañía. Jasmine, la delegación de Corea del Sur ha llegado, anunció Jennifer, quien ahora trabajaba como su asistente personal. Están ansiosos por conocer a la mujer que triplicó nuestro negocio en Asia en solo 6 meses. A través de la ventana, Jasmine contemplaba la ciudad que antes solo había observado como una invisible señora de la limpieza. Ahora, como directora de Relaciones Internacionales, se había convertido en una de las ejecutivas más respetadas de Manhattan. Su salario anual de $300,000 le había permitido brindarle a su madre el mejor tratamiento para la diabetes y había podido completar su maestría a través de un programa ejecutivo en la Universidad de Columbia. ¿Y la reunión con Forbes la próxima semana?, preguntó Jennifer, consultando su apretada agenda. Confirmada, respondió Jasmine, ajustándose el blazer azul marino que llevaba, no por obligación sino por elección. Quieren hablar sobre mi inclusión en la lista de las jóvenes ejecutivas más influyentes del país. Al otro lado de la ciudad, Rebecca se sentaba en el pequeño apartamento que había alquilado en Queens, después de ser desalojada de su condominio en Manhattan. Las facturas médicas por terapia psicológica se acumulaban en la mesa de café, junto a docenas de cartas de rechazo de las empresas donde había solicitado empleo. La investigación federal sobre sus prácticas discriminatorias había resultado en una multa personal de $50,000 y una prohibición de 5 años para ocupar cargos ejecutivos en empresas con contratos federales. Su nombre había aparecido en todos los principales periódicos de negocios como ejemplo de liderazgo tóxico, dejándola prácticamente sin posibilidades de ser contratada. Esa mañana, había visto la foto de Jasmine en la portada de la revista Business Week, sonriendo con confianza junto a ejecutivos chinos bajo el titular, la traductora que revolucionó el comercio internacional. La ironía la golpeó como una bofetada. En Wellington Industries, David había convocado una reunión con toda la junta para anunciar los resultados excepcionales del semestre. Jasmine Parker no solo salvó nuestro acuerdo con los chinos, declaró ante la sala llena. Abrió puertas a mercados que nunca pensamos que podríamos penetrar. El señor Johnson, el mismo director negro que había presenciado la caída de Rebecca, se levantó para dar un breve discurso. En mis 40 años en el mundo corporativo estadounidense, rara vez he visto una transformación tan dramática como la que Jasmine ha traído a nuestra empresa. Ella ha demostrado que el verdadero talento no tiene color, ni clase social, y definitivamente no se esconde detrás de prejuicios. El público aplaudió con entusiasmo mientras Jasmine permanecía modestamente sentada, recordando a la mujer que, solo 7 meses antes, empujaba un carrito de limpieza por esa misma sala de juntas. Esa noche, en su renovado apartamento en el Upper East Side, Jasmine recibió una llamada de su madre. Cariño, vi tu entrevista en televisión hoy. Hablaste muy bien sobre las segundas oportunidades y la perseverancia. Lo aprendí de la mejor, respondió Jasmine, sonriendo. Siempre me dijiste que las personas pueden intentar minimizarnos, pero nunca pueden disminuir lo que sabemos, ni lo que somos capaces de hacer. Durante la entrevista en televisión, le habían preguntado sobre Rebecca y si sentía algún resentimiento hacia ella por la forma en que la había tratado. Su respuesta fue precisa y elegante.
Rebecca me dio el mayor regalo que alguien puede darme. Me mostró exactamente en quién no quiero convertirme. Su arrogancia y su prejuicio me enseñaron que el verdadero poder viene de levantar a otros, no de pisotearlos. 3 semanas después, Jasmine estaba en la Universidad de Howard, su alma mater, anunciando el programa de becas que había creado para estudiantes de bajos recursos que habían tenido que interrumpir sus estudios por dificultades económicas. Nadie debería tener que elegir entre cuidar a su familia y perseguir sus sueños, dijo ante una audiencia de 500 estudiantes visiblemente emocionados. El programa Segunda Oportunidad, financiado en parte con su propio salario, ya había aprobado 20 becas completas para el próximo semestre. Rebecca, viendo la ceremonia en línea desde su pequeño apartamento, apagó la computadora con lágrimas en los ojos. Por primera vez en meses, no eran lágrimas de autocompasión, sino de algo que empezaba a parecer un arrepentimiento genuino. Mientras tanto, Jasmine regresó a la oficina donde 3 años antes había empujado un carrito de limpieza por esos mismos pasillos. Ahora, los jóvenes ejecutivos la saludaban con respeto. Las secretarias le pedían consejos sobre sus carreras y, lo más importante, se había convertido en mentora de 5 empleados de departamentos operativos que mostraban un potencial no descubierto. ¿Sabes qué es lo más fascinante de toda esta historia?, le preguntó David a Jasmine en una conversación privada. Pudiste haber usado toda esa información sobre Rebecca para destruirla personalmente, pero solo decidiste exponer sus malas prácticas profesionales. Jasmine sonrió suavemente. La mejor venganza nunca es destruir a alguien. Es construir algo tan extraordinario que haga que todo lo que intentaron hacer en tu contra sea irrelevante. La historia de Jasmine Parker demostró que el talento genuino, la dignidad inquebrantable y la preparación silenciosa pueden superar cualquier prejuicio o injusticia. Ella transformó 3 años de invisibilidad en la mayor ventaja de su carrera, demostrando que, a veces, las personas más poderosas son aquellas que nadie nota, pero que observan, aprenden y se preparan en silencio para brillar.